Bienvenidos a esta clase virtual. Mi nombre es Nadia Vergara, soy técnica en programación neurolingüística, recibida en ICEBA en 2019. Tuve la fortuna de recibir a lo largo de toda mi formación como programadora el conocimiento y la experiencia de todo el equipo de profesores. Actualmente, además de estar cursando la licenciatura de Psicología en la Universidad de Kennedy, también soy voluntaria desde hace más de 3 años en el Hospital Ángel Roffo, un hospital oncológico ubicado en el barrio de Agronomía, en el sector de cuidados paliativos. La tarea de un voluntario junto al cuerpo de profesionales es de aliviar, contener y acompañar para mejorar la calidad de vida. Acompañamos tanto al paciente como a los familiares en los procesos oncológicos. Muchos de ellos están en tratamientos curativos, como la quimioterapia o la radioterapia. Otros están en tratamientos paliativos. A muchos de estos últimos se los acompaña en el final de la vida. El objetivo de esta clase es poder incorporar herramientas para el abordaje del sufrimiento emocional de personas y familiares que atraviesan este tipo de procesos, desde la programación neurolingüística en tiempos de pandemia. Comencemos. ¿Quién no ha tenido una persona cercana o ha conocido a alguien que sufrió una enfermedad oncológica? En lo particular, la muerte de mi hermano debido a esta enfermedad me hizo reflexionar sobre algunos conceptos desde la PNL. Es impactante cómo en Internet se habla sin reparo sobre el promedio de vida que debería tener una persona presentando determinados síntomas. ¿Cómo puede repercutir en nuestra mente este tipo de información? Si usted presenta estos síntomas, probablemente usted muera en los próximos meses. Es una locura. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? ¿Cómo nos sentiríamos si se tratara de algún familiar o una persona cercana? Sabemos que las creencias son como los gobernadores del cerebro. Existen algunas que nos sirven, que no son funcionales. Otras nos incapacitan y hasta pueden potenciar o generar enfermedades. Son filtros que construyen nuestro mapa del mundo y que en algunos casos pueden establecer hasta nuestros plazos de vida. Si crees que te queda X tiempo, seguramente vas a accionar en consecuencia, aunque sea de manera inconsciente. Según Julio Gloazo, médico y autor del libro Cuando las palabras también curan, la PNL puede ser usada como un recurso más dentro del arsenal de herramientas para revertir un estado patológico, incluso para evitar enfermedades. Tiene la potencialidad de ayudar y trabajar asociándose a otras especialidades. Está sostenida en el recurso de la palabra como elemento terapéutico, basado en el principio del valor que la palabra tiene para el ser humano. ¿Crees que detrás de toda enfermedad haya algún beneficio secundario? ¿Nos enferman las bacterias y los virus? Ciertamente que sí. Pero ¿por qué hoy y no ayer o el mes pasado si estamos en convivencia constante con ellos? Cuando nos enfermamos es porque la biología dio el permiso o se distrajo, permitiendo que la inmunidad natural de cada ser decline en alguna medida, y esto se produjo con la ayuda de una química disfuncional. Cada actitud es ejercida siempre para lograr el bien de cada uno. Esto en PNL se lo conoce como intención positiva, y entendiendo que detrás de cada acción existe una razón lógica para realizarla. Cuando nos encontramos con un otro, con un sistema de creencias diferentes al de nosotros, puede aparecer el conflicto, generando diferentes emociones o estados emocionales que pueden incomodarnos, perturbarnos o generar estrés. El estrés es sutil. Su función es fundamental como reacción defensiva. Nos prepara para reacciones inmediatas, hay aparición de hormonas poderosas en sangre, con acción directa sobre el sistema cardiovascular, respiratorio y el cerebro. Pero la condición básica es que dure poco. Si su aparición se prolonga, la acción del estrés sobre el organismo sería devastadora. Es el estado emocional disfuncional, en efecto, la llave que abre la puerta de la enfermedad potencialmente determinada por la genética. ¿Te pusiste a pensar para qué nos enfermamos? ¿Qué beneficio crees que sacamos de la enfermedad? Al realizar la pregunta, podrían aparecer algunas de las siguientes intenciones positivas.
llamar la atención, que se den cuenta de que existo, que me entiendan. Todas las personas tienen en su subconsciente un para qué enfermarse. La PNL, por ejemplo, ayuda a que la persona elabore un plan de acción y transite hacia el objetivo sea cual sea. Si realmente lo que se desea es curarse, no debe haber adicción a la enfermedad. Me gustaría que reflexionemos sobre los siguientes términos. ¿Qué representa para vos la palabra cáncer? Es importante hacerse esta pregunta porque nos permite identificar si estamos preparados para atender en nuestra consulta a alguna persona que pueda venir con esta problemática. Tengamos en cuenta que toda comunicación consta de dos componentes. El primer componente es interno. Esto tiene que ver con la mentalidad, con las emociones, con los valores, con las creencias que tiene el comunicador con respecto a la tarea, a los otros y a su desempeño. ¿Cuáles son tus creencias con respecto a esta enfermedad? ¿Crees estar preparado para atender a alguien que está atravesando un proceso oncológico? ¿O alguien que te dice que se puede morir por tener cáncer? O tal vez alguien que ha sufrido una amputación y puede impresionarte. Tal vez te toque una persona que te cuente que su familiar está en una situación parecida. Además de este componente interno, también existe un componente externo, que tiene que ver con la forma en que se entrega el mensaje desde el punto de vista verbal, no verbal, el contenido y cómo lo perciben los demás. Es fundamental que tengamos en cuenta estos dos componentes porque todos nuestros procesos internos, ya sea consciente o inconscientemente, lo vamos a estar expresando con toda nuestra corporalidad. Si llega a la consulta alguien que presenta estas características y no hemos chequeado cómo estamos nosotros a la hora de recibirlo, ¿cómo crees que será el resultado final? Recordá la importancia de supervisarnos, ya que no somos solo facilitadores de técnicas, somos mucho más que eso. Estaremos delante de un otro que siente, que sufre, que tiene miedos y que está acudiendo a nosotros. Seamos responsables y profesionales. Es saludable poder aceptar nuestras limitaciones. Si creemos que no estamos preparados para hacerlo, es preferible no atenderlo. Por supuesto que en este caso podemos facilitarle la información de quién creemos que sí puede hacerlo, por lo que es de suma importancia tener armada nuestra red de contención. Esto tiene que ver con los teléfonos útiles de psicólogos, de psiquiatras, de emergencia. ¿Cómo reaccionamos ante las malas noticias? He notado muchas veces cómo las personas reaccionamos ante este tipo de noticias. En lo personal, he atravesado en 2 oportunidades un mismo diagnóstico. Debido a quistes en los ovarios, los médicos me informaron que tenían que vaciarme. Imagínate lo que era para mí con 33 años escuchar esto. Recuerdo cómo al compartir lo que me pasaba con otras personas, expresaban: ¡Uy, qué bajón! ¡Qué mal! ¡Qué macana! Te pregunto, ¿cómo crees que impactan esas expresiones? Imagínate el miedo que uno puede tener en una situación así. Ahora sumale el miedo que el otro puede impartir a través de sus expresiones. En ninguno de los dos casos permití que esto me afectara. Me paré desde la responsabilidad y utilicé todos los recursos emocionales con los que disponía. Muchos de ellos me los había ofrecido la PNL. Declaré qué es lo que pretendía y accioné en consecuencia. Felizmente, solo retiraron los quistes. Imagínate cómo determinadas expresiones pueden afectar a una persona que cree no contar con los recursos que le permitan mantener un estado emocional funcional. Ante una noticia no esperable, es de suma importancia poder escuchar activamente. Pero, ¿qué es escuchar activamente? Carl Rogers y Richard Farson fueron 2 psicólogos estadounidenses que descubrieron a la escucha activa como una manera de provocar cambios en la vida de los demás. Escuchar activamente requiere un esfuerzo consciente, es decir, requiere de una decisión. Esto implica dejar de lado todo prejuicio y silenciar nuestros diálogos internos. Es estar para el otro, con el cuerpo y con los sentidos. En PNL lo llamamos establecer rapport. El rapport es estar en sintonía.
Es el recurso esencial para establecer una atmósfera de credibilidad, de confianza y participación, donde la gente puede responder libremente. Te invito a que recuerdes alguna conversación que hayas tenido con alguien. ¿Dónde pones tu atención? ¿Ubicas tu atención en la cara del otro? ¿En lo que dice? ¿En las palabras? Cuando el otro está hablando, ¿podés identificar cómo es la organización que haces de tus pensamientos? Solamente prestando atención a la otra persona, vamos a tener idea qué va a hacer y qué va a decir después. ¿Podés recordar cuándo fue la última vez que te sentiste escuchado activamente? Es fundamental desarrollar la agudeza sensorial, y esto tiene que ver con la habilidad de poder captar todo lo que la otra persona está expresando con todo su ser, incluso inconscientemente y sin usar las palabras. Te invito a que reflexionemos juntos. Cuando tenés un problema o algún tema que te inquieta o que te preocupa, ¿contás con alguien? ¿Con alguna persona de tu entorno para poder compartirlo? Y si tenés la fortuna de conocer a alguien así, a quien puedes recurrir para poder compartir esto que te está inquietando, ¿cómo te sentís cuando percibís que el otro realmente te está escuchando? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo realmente escuchados? Ante un diagnóstico no esperable, es útil decir, por ejemplo, ok, sabiendo esto, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Cómo estás vos con esto que te dijeron? ¿En qué te puedo ayudar? La persona en cuestión tal vez manifieste, la verdad que esto que me está pasando es un bajón. En este caso, sí podemos validarlo. Podríamos utilizar, por ejemplo, el recurso de los reencuadres que nos ofrece la PNL y acompañarlo habilitando un espacio de escucha activa. No solo como profesionales de la salud, también podemos hacerlo como amigos o familiares ante un relato como este. ¿Recordás haber recibido alguna expresión de alguien que no haya colaborado en tu estado anímico al compartirle algo que te angustiaba? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? Cuidados paliativos versus tratamiento curativo. ¿Qué es para vos un cuidado paliativo? Es frecuente ver en el hospital, cuando se deriva una persona al servicio de cuidados paliativos, automáticamente deja de venir. En general, se relaciona cuidados paliativos con la idea de que ya no hay más nada para hacer. Me voy a morir, es el final. He sabido de una señora que, habiendo derivado al marido al servicio de paliativos, lo obligó a abandonar el tratamiento, teniendo altas chances de curarse. Tiempo después, cuando sí ya era tarde, la señora reconoció haberse angustiado y asustado en aquel momento, al creer que lo estaban derivando porque ya no había nada más para hacer. El cuidado paliativo no solamente se aplica cuando el tratamiento curativo, como la quimioterapia o los rayos, ya no funcionan. La palabra paliar viene del latín paleo, que significa manto que cubre, significa aliviar. La cultura paliativa permite un nuevo enfoque centrado en la calidad, en el sentido, en la autonomía y en la participación. En el sector de cuidados paliativos se hacen tratamientos para paliar el dolor, consecuencia de las sesiones de quimio o de rayos. Hay contención psicológica, arteterapia, talleres de peluca y turbantes para cuando la mujer pierde el cabello por la quimioterapia. También hay jornadas de duelo. En este punto hay que tener en cuenta que duelo no siempre implica la muerte de alguien. Una enfermedad produce la ruptura psicobiográfica de la persona. Hay un antes y un después. A lo mejor la persona tuvo que atravesar una amputación y en este caso el duelo es para poder gestionar la pérdida de alguna parte de su cuerpo, o a raíz de la enfermedad ya no puede realizar determinada actividad, lo cual va a necesitar pasar por un proceso de aceptación. Como vemos, el duelo no siempre implica la pérdida de la vida. El cuidado paliativo es un acompañamiento sobre todo emocional, fundamental para el proceso hacia la curación o hacia el final de la vida. Paciente oncológico versus persona en un tratamiento oncológico. Me llama la atención las personas que se refieren a mi enfermedad, mi dolor de estómago, mis problemas respiratorios, como si fueran de su propiedad. El lenguaje que utilizamos puede jugarnos a favor o en contra.
Expresar soy un paciente oncológico tendrá una repercusión diferente a decir soy una persona que en este momento está atravesando un proceso oncológico. No es lo mismo para el cerebro la percepción del concepto. Las enfermedades a veces producen un estado de adicción que no se pueden abandonar. Es muy difícil de cambiar al decir soy. Soy un enfermo, soy un adicto, soy un fumador. Para modificar aspectos de la identidad, podríamos recurrir, por ejemplo, a los niveles lógicos, un recurso poderoso que nos brinda la PNL. Este modelo de comunicación nos ayuda a identificar qué palabras utilizamos y modificarlas cuando no nos está siendo funcional. Enfermo terminal versus persona en fin de vida. Enfermo terminal es una expresión que, desde la formación del voluntariado, queda eliminada por completo, ya que terminal somos todos. En general, cuando alguien muere, utilizamos la expresión partió, se fue al cielo. Nos resistimos a decir la palabra morir. Es necesario aprender a incorporarla. En el trabajo de aceptación, es saludable utilizarla y amigarnos con ella. Sobre todo cuando una persona está transitando su etapa final, permite darle un fin más elevado al tiempo que le quede de vida. Cuando una enfermedad ha avanzado y comprometido la mayor parte del cuerpo de una persona y desde la medicina ya no hay un tratamiento curativo, lo que solemos decir es persona en fin de vida. Ese es el acompañamiento que hacemos como voluntarios. Acompañamos a la persona en su tramo último, a ella y a su familia. La expresión estoy transitando el final de la vida tiene un impacto diferente a la expresión soy un enfermo terminal. Las personas somos más allá de lo que nos está ocurriendo en este momento. Como hemos mencionado al principio, esta clase tiene como objetivo poder incorporar herramientas para poder abordar este tema. La pandemia de COVID-19 ha supuesto una disrupción brusca del abordaje habitual de las enfermedades en todos los ámbitos sanitarios y ha llegado cargada de vivencias intensas para los pacientes. Quisiera detallar algunos aspectos a tener en cuenta. Cuando una persona es internada, sobre todo en estos tiempos, las emociones vividas al ingreso pueden ser angustia, miedo, ansiedad, sobre todo soledad debido al confinamiento. La relación de los pacientes con los sanitarios es muy diferente con respecto a la que había hace un tiempo atrás. Hay menor frecuencia y duración de los contactos y barreras en la comunicación por las medidas de protección y la sobrecarga asistencial. ¿Conoces alguna persona que esté atravesando alguna situación de enfermedad o internación? Es importante incorporar habilidades comunicativas que faciliten el relato de las emociones. Revisar las emociones propias y la actitud de escucha antes de iniciar la consulta. Tener en cuenta que nuestra comunicación no verbal será fundamental y clave. Pedir permiso para abordar el relato de las emociones al inicio de la consulta. Preguntar, por ejemplo, ¿le parece bien que dediquemos unos minutos a hablar de cómo se siente? Me gustaría saber cómo se está sintiendo con todo esto que le ha sucedido o qué le está sucediendo. El primer minuto del relato es muy importante para generar un clima de confianza y dar margen a la narrativa espontánea del consultante. Dejar hablar y practicar la escucha activa nos permite dibujar una imagen mental de la persona y su padecimiento. En ocasiones los profesionales caemos en la tentación de esquivar el sufrimiento de los demás llenándoles de buenas palabras. Sin embargo, puede dificultar el relato, ya que el consultante se puede molestar o cohibir. Es importante no interrumpir el relato del consultante con consejos o instrucciones. No utilizar seguridades prematuras del tipo ya verás cómo todo se arregla, porque tal vez para la otra persona que la situación se resuelva sea sanarse, y eso tal vez no ocurra. Los pacientes pueden tener la necesidad de hablar de sus emociones. Crear una situación propicia para hacerlo puede favorecer que al contarlo tomen conciencia de una situación emocional y al compartirlas sientan alivio. Es útil también preguntar ¿qué más cree que se podría hacer para que se sienta mejor? Podemos preguntar ¿cómo piensa que yo le podría resultar de ayuda? Muchas veces el paciente puede hacer demandas con respecto a la medicación. Puede manifestar, por ejemplo, quiero algo para dormir o quiero vitaminas. Podemos hacer preguntas como ¿habló con su médico sobre el tema?
¿Qué fue lo que le aconsejó? ¿Qué piensa que le puede aportar la medicación? Esto nos ofrece información sobre el consultante. Podríamos trabajar posteriormente con estas creencias. Tal vez la persona crea que sentirá tranquilidad. Las submodalidades es un buen recurso para trabajar estados emocionales funcionales. Me gustaría poder comentar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora del acompañamiento en el duelo de las personas que han perdido un familiar. El duelo tras la muerte de un ser querido es un proceso adaptativo natural ante la pérdida, una experiencia única en cada persona y cambiante a lo largo del tiempo. No es una enfermedad y no necesita tratamiento, pero es un acontecimiento vital estresante del primer orden, que puede desencadenar en problemas de salud serios en las personas que lo viven. El abordaje y acompañamiento del duelo implica cuidar a la persona mientras elabora su duelo de la manera más natural y saludable, así como detectar precozmente cuando es un duelo complicado o crónico. En este caso es fundamental poder trabajar interdisciplinariamente con profesionales que estén aptos para trabajar el tema de los duelos patológicos. Tomemos la precaución de contar con información útil, como teléfonos de contacto para poder facilitárselos al consultante. En el proceso de un duelo, la relación debe basarse en respeto y aceptación auténtica con el doliente. El marco de la relación es fundamentalmente profesional, es decir, aunque se establece entre iguales, hay un profesional y un consultante, y por lo tanto es unidireccional, a diferencia de los multidireccionales como los grupos de ayuda, o los bidireccionales cuando son dos dolientes consolándose mutuamente. Esto último es importante para evitar que la sobreimplicación o desbordamiento del profesional provoque transferencia en sentido contrario. Con respecto a la empatía, es útil frases del tipo: intento comprender tus sentimientos, aunque en realidad solo vos estás pasando por esto. Evitar frases hechas como, por ejemplo, sé cómo te sientes. Estas expresiones en general consiguen justo lo contrario de lo que pretenden. ¿Cómo manejar las consultas desde la virtualidad? La comunicación telefónica puede provocar dificultad a la hora de obtener toda la información del paralenguaje y la comunicación no verbal, por lo que es preciso estar más atento y practicar la escucha activa. Podemos hacer preguntas abiertas como, por ejemplo, cuando decís esto, ¿a qué te referís concretamente? Es necesario acostumbrarse a los silencios. En general, el doliente está rodeado de manifestaciones del tipo sé fuerte, tenés que seguir adelante, o está rodeado de compañías que intentan obviar el dolor con el ánimo de que desaparezca o que sea menos evidente. ¿Te has encontrado diciendo este tipo de frases? ¿Por qué crees que solemos decirlas? Todas estas conductas, pese a tener la buena intención, favorecen el aislamiento y el autorreproche. No facilitan el progreso del duelo y se generan habitualmente desde la incomodidad de la persona que las emite con las emociones del doliente. El acompañamiento en el duelo implica encontrar un espacio y una predisposición del profesional para la escucha activa y la compasión. Hablar de la pérdida. Al cierre de la entrevista, preguntar cuándo cree que le sería de ayuda que se volvieran a encontrar y acordar el seguimiento. Hasta acá hemos desarrollado aspectos que son fundamentales para este tipo de abordaje y algunos recursos que nos brinda la programación neurolingüística. Es de suma importancia aclarar que la PNL no es psicología, ni tiene que ver con ella. La psicología es una disciplina de extraordinaria utilidad como la psiquiatría o cualquiera otra dentro de la medicina, pero no se relaciona con las prácticas de la PNL. Está siendo estudiada por un número cada vez más creciente de médicos, incluso psicólogos y psiquiatras. Y bienvenido sea esto, pero que quede claro que son disciplinas distintas y naturalmente complementarias a todas las especialidades y no las sustituyen. Propone una manera de escuchar activamente para poder comprender lo que se está diciendo y poder preguntar de acuerdo a la buena forma y descubrir lo que quiere decir sin interpretar, tomando en cuenta cada una de las palabras y chequeando lo que significan para el consultante. Utilizando el patrón de los metaprogramas, por ejemplo, podremos identificar desde el discurso si la persona hace foco en la salud o en la enfermedad. ¿Cuáles son los recursos que hemos aprendido en nuestra formación
que nos pueden ser útil para el abordaje y el acompañamiento de personas que están atravesando este tipo de problemáticas. Según estudios realizados, el 90% de las personas quiere ser escuchada activamente y solo el 1,5% de las personas logran hacerlo. Cuanto mayor información obtengamos de los demás, mayores recursos vamos a tener para poder ingresar en el mundo de la otra persona. La escucha activa significa estar presente y para el otro, habilitando todos los canales de comunicación, y en la medida que vayamos desarrollando nuestra huella sensorial, vamos a poder establecer rapport con el otro. Quiero compartirte este video que para mí ejemplifica lo que es escuchar activamente y estar para el otro. Seamos parte de ese 1,5%. Muchas gracias. Aló. ¿Aló, se escucha, Cecilia? ¿Aló? Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola, Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿podemos no hablar? ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Everybody gets a second chance. Estoy dispuesto a perder. Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Dudo. A comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí Cansado estoy de color púrpura o azul. Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy quiero solo descansar. Hoy día me gustaría hablar. Y tal vez Muy bien, podemos hablar entonces. resolver problemas. Y tal vez resolver problemas. Porque yo